Bueno, queridos amigos, bienvenidos todos para escuchar esta conferencia de uno de nuestros camaradas más claros, que es José María Permuy Rey, conocido por todos merced a sus intervenciones brillantes en el 20 de noviembre, 18 de julio, 1 de abril, o sea que es un hombre además disponible, dispuesto a acudir y a defender la causa. Es además un buen escritor, un conferenciante, en fin, una mente clara. Por tanto, le hemos encomendado un tema difícil pero apasionante, que es la confesionalidad católica del Estado y la doctrina social de la Iglesia durante el régimen de Franco. Así que, para no restar tiempo a lo mucho y bueno que nos tiene que decir, le cedo la palabra inmediatamente. Bienvenido, José María. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias por la bienvenida, por tus palabras cordiales e inmerecidas, y gracias también por invitarme una vez más a estos actos del 20 de noviembre y especialmente a dictar esta conferencia sobre un tema que me es tan grato como es el de el régimen de Franco, la doctrina social de la Iglesia y la confesionalidad católica del Estado. Gracias también a todos los asistentes, a los que habéis venido de Galicia y de Cataluña, no sé si de alguna otra parte lejana de España en especial, pero también a los de aquí de Madrid, por supuesto. Y sin más, como el tiempo apremia, porque tendremos que ir a la misa por Franco y José Antonio a las 7 de la tarde en la Hermandad de San Pío X, voy a comenzar la conferencia. En primer lugar, cuando hablamos del régimen de Franco y la doctrina social de la Iglesia y la confesionalidad católica del Estado, que forma parte de esa doctrina social de la Iglesia, nos podemos preguntar y debemos preguntar qué es la doctrina social de la Iglesia. En definitiva, la doctrina social de la Iglesia se puede decir que es el magisterio de la Iglesia con respecto al orden social y con respecto a la aplicación de los mandamientos de la ley de Dios en el orden social. Esa doctrina de la Iglesia forma parte del depósito de la fe, que ha sido encomendado por nuestro Señor Jesucristo, su divino fundador, a la Iglesia, para que ésta no solamente enseñara las verdades del Evangelio y de la tradición, sino también las normas morales, las normas vinculadas a la ley de Dios. Y no solamente las guardara y enseñara, sino que además las interpretara con la asistencia del Espíritu Santo. Estamos hablando de la ley natural, impresa en la naturaleza de todo ser humano, del hombre, que es posible conocer en principio por medio de la razón. Estamos hablando de la ley revelada, que son esos 10 mandamientos que fueron esculpidos en 2 tablas en el Sinaí y entregados por Dios, Yahvé, el Señor, a Moisés. Estamos hablando de la ley evangélica, que es esa misma ley natural y esa misma ley revelada, pero explicitada y llevada a su perfecto desarrollo y a su perfecta explicación por nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando, como he dicho al principio, de una ley que la Iglesia a lo largo de los siglos ha sido la encargada de no solo transmitir, sino de interpretar cuando han surgido cuestiones diversas que podían estar afectando precisamente al cumplimiento de esa ley. Muy bien. Partiendo de esta base, es evidente que la Iglesia Católica no solamente tiene el derecho de hablar de política, de economía y de sociedad, sino que tiene la obligación moral, porque ha sido un mandato que le ha dado su divino fundador, nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica tiene este deber moral en lo que atañe a esos principios fundamentales que son inmutables, que son eternos, que son universales, que son permanentes de la ley de Dios. Obviamente, el Señor ha dejado al libre albedrío y a la libre
disposición y al libre gusto de las personas muchísimas cuestiones que no son ni buenas ni malas moralmente, sino que son indiferentes, y en ese sentido, pues la Iglesia Católica no se tiene por qué entrometer. Por eso hablaremos también de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y veremos cómo las dos sociedades, la Iglesia y el Estado, son sociedades perfectas cuya autoridad es la misma, es Dios, porque la autoridad de la sociedad civil y la autoridad de la sociedad eclesiástica proceden del mismo Señor, del mismo Dios, pero que tienen una esfera de actuación, cada una, digamos que independiente de la otra en algunas cuestiones, ¿no? En ese sentido, sí se puede decir que no se debe entrometer la Iglesia en asuntos políticos o en asuntos económicos o en asuntos sociales cuando se trata de cuestiones que competen única y exclusivamente al Estado o a otras sociedades intermedias. Pero cuando se trata de cuestiones que tienen una relación directa con la ley moral, evidentemente la Iglesia no solo, como digo, puede, sino que tiene la obligación moral de intervenir, de declararse, de decir esto está bueno y elogiarlo, o de decir esto está malo y condenarlo. Toda esta doctrina social de la Iglesia proviene de un hecho natural. El hecho natural es que el ser humano, que ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza, como dice la Sagrada Escritura en el Génesis, y que posee, por lo tanto, una dignidad superior a cualquier otra criatura del mundo visible, otra cosa es el mundo invisible y los ángeles, el ser humano, digo, es naturalmente sociable, es social por naturaleza. Es decir, los seres humanos no podemos subsistir sin la sociabilidad, sin relacionarnos con otros seres humanos, sin depender de otros seres humanos. Esto es evidente porque hay animales en la naturaleza que en cuanto su madre los suelta, por decirlo así, imaginemos, pues no sé, en el río, pues estos animales empiezan a vivir su vida, no dependen ya para nada de su madre, empiezan a alimentarse por su cuenta, son totalmente independientes. Aún así, han tenido que depender de la madre para poder desarrollarse en el interior, ¿no? Pero bueno, después son independientes. El ser humano, todos lo sabemos. En primer lugar, la primera dependencia que tenemos es de nuestra madre, porque estamos en el útero materno desde el momento en que somos concebidos, pero es que además, una vez que nacemos, necesitamos de otros seres humanos que nos alimenten, que nos cuiden, que nos den abrigo, etcétera, etcétera, ¿no? Si no, moriríamos. Por lo tanto, la sociabilidad del hombre es una cosa tan natural como evidente, ¿verdad? Esta sociabilidad del hombre va dando resultado a lo largo del tiempo y del espacio de distintas asociaciones, de distintos grupos sociales que se hallan entre el individuo y lo que sería también otra comunidad natural, que sería la comunidad política o lo que actualmente denominamos como Estado, ¿verdad? Y eso serían asociaciones que la Iglesia Católica llama cuerpos sociales intermedios, ¿verdad? Todas esas asociaciones, pues, de tipo laboral, de tipo económico, de tipo comercial, de tipo incluso recreativo o lúdico, de tipo cultural, etcétera, que como consecuencia de la natural sociabilidad del hombre van surgiendo en la sociedad y que cada una de ellas tiene también su propia área o su propio ámbito de actuación, de manera autónoma, siempre y cuando no choque con la ley de Dios y con el bien común de la sociedad entera, de la sociedad civil, cuya configuración última sería jurídicamente el Estado. Bien, esto es lo que da lugar precisamente a que exista una necesidad de jerarquizar, de ordenar y por lo tanto de someter bajo una autoridad a todas estas asociaciones naturales que necesitan de alguna manera pues convivir, coordinarse y de alguna manera pues disciplinarse, ¿no? Siempre respetando, como digo, la natural autonomía de cada una de esas asociaciones. Y eso es lo que hace que exista como comunidad natural lo que llamamos la comunidad política o el Estado. Muy bien. Dicho esto, volvemos otra vez a la cuestión de la ley moral, que es realmente lo que trata de aplicar la doctrina social de la Iglesia, que forma parte de la teología moral, así lo dice la misma doctrina social de la Iglesia, en el ámbito de las relaciones sociales, de estas relaciones que se producen entre el individuo y las demás sociedades,
y entre las sociedades unas con otras y entre el individuo, las sociedades y la comunidad política. La Iglesia Católica, por medio de la doctrina social, lo que nos enseña es cómo guardar en estas relaciones sociales, entre todas estas sociedades, los preceptos de la ley de Dios. ¿Cuáles son los preceptos de la ley de Dios? Yo creo que aquí todos ya sabemos cuáles son los 10 mandamientos. En fin, pero bueno, de todas formas podríamos decir que se pueden dividir en dos partes. Se podría decir que estarían esculpidos en las dos tablas de la ley. En una primera tabla, los 3 primeros mandamientos, que son los que se refieren a la relación del ser humano con Dios, y los otros 7 mandamientos, que son los que se refieren a la relación del ser humano consigo mismo y con los demás seres humanos. En la primera parte, digamos, o en la primera tabla, estarían el amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, y en la segunda tabla de la ley estarían las otras. Serían, pues, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no tendrás malos pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque, sobre todo a partir de 1965, del Concilio Vaticano II, sin que la Iglesia haya negado que esto que voy a decir ahora sea doctrina vigente, sí que es verdad que ha silenciado una parte de la doctrina social de la Iglesia, o que no ha insistido mucho, o que prácticamente no ha hablado de una parte de la doctrina social de la Iglesia, que es la que incumbe al cumplimiento de las sociedades para con esos 3 primeros mandamientos de la ley de Dios. Es decir, los relacionados directamente con los deberes para con Dios mismo, ¿no? Y se ha fijado más en estos últimos años, en estas últimas décadas, la Iglesia, en los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Es decir, en lo que concierne a las relaciones que tienen que mantener los seres humanos en sociedad, los unos con los otros. Pero, obviamente, los mandamientos de la ley de Dios, bueno, no sé si es obvio, pero lo digo porque es así, están ordenados de un modo jerárquico. Es decir, no es igual el primer mandamiento que el 10º mandamiento. Matar es gravísimo, pero apostatar de la fe es más grave. Las dos cosas son graves. Todos los mandamientos hay que cumplirlos. Todos los mandamientos son necesarios. Todos los mandamientos son ineludibles. Todos los mandamientos son de estricto cumplimiento. Pero ciertamente hay mandamientos cuyo incumplimiento es más grave que otro. Y los que afectan precisamente a los 3 primeros de las tablas de la ley son los más graves. Son los más importantes, ¿verdad? Entonces, obviamente también en el orden social, lo más importante es que las sociedades cumplan esos 3 mandamientos, de adorar a Dios sobre todas las cosas. Y de ahí viene la teoría o la praxis de la confesionalidad de los estados. ¿En qué consiste la confesionalidad de los estados? Pues consiste simplemente en aplicar esos 3 mandamientos de la primera tabla de la ley de Dios, de la ley revelada, al orden social y más concretamente a la comunidad política. Es decir, la confesionalidad de los estados consiste en que la comunidad política tiene la obligación moral de reconocer la soberanía de Dios, de profesar la religión católica, de proteger a la Iglesia Católica, que es la que ha sido fundada por Dios, y de inspirar toda su legislación y todos sus actos de gobierno y todas sus instituciones en la ley de Dios. Esto es básicamente la confesionalidad católica del Estado. Que es una doctrina que realmente ha estado vigente en Occidente, desde luego, sin duda alguna, durante 1600 años, desde que, si no recuerdo mal, en el 370 Teodosio proclama la religión católica como la religión oficial del Imperio Romano, hasta como digo, hasta ahora. Lo que pasa es que, bueno, sobre todo a esa doctrina se ha, digamos, enseñado de una manera más insistente desde el siglo XVIII, desde la Revolución Francesa, hasta el siglo XX, hasta más o menos 1965, que es cuando tiene lugar el Concilio Vaticano II. ¿Por qué a partir del siglo XVIII los papas insisten más
en predicar la doctrina de la confesionalidad de los estados, de la obligación moral de la comunidad política de rendir culto a Dios? Porque en el siglo XVIII surge la Revolución Francesa, cuyo origen está en las ideas de la enciclopedia, del liberalismo, que dan lugar al laicismo, es decir, a la pretensión de erradicar de la vida social, política y económica de las naciones precisamente la influencia de la religión católica y la inspiración en la ley de Dios. Por eso, a partir de ahí, a partir de, sobre todo, la encíclica Miraribus de Gregorio XVI, la Iglesia insiste muchísimo en que los estados tienen la obligación moral de dar culto a Dios, y no dar un culto cualquiera, sino el culto que Dios mismo ha deseado y ha manifestado querer, que es el culto católico. Esto lo dice muy claramente, lo dicen muchos papas, desde Gregorio XVI en adelante, pero muy claramente un papa que es León XIII, en su encíclica Immortale Dei, que es precisamente sobre la constitución cristiana de los estados. Y en esta encíclica, vais a permitir que lea exactamente lo que dice, para que no me salte ni una coma, por decirlo de alguna manera. El Papa dice, en 1 de noviembre de 1885, lo siguiente: es evidente que el Estado tiene el deber de cumplir por medio del culto público las numerosas e importantes obligaciones que lo unen con Dios. La razón natural que manda a cada hombre dar a culto a Dios piadosa y santamente, porque de Él dependemos y porque habiendo salido de Él, a Él hemos de volver, impone la misma obligación a la sociedad civil. Los hombres no están menos sujetos al poder de Dios cuando viven unidos en sociedad que cuando viven aislados. La sociedad, por su parte, no está menos obligada que los particulares a dar gracias a Dios, a quien debe su existencia, su conservación y la innumerable abundancia de sus bienes. Por esta razón, así como no es lícito a nadie descuidar los propios deberes para con Dios, el mayor de los cuales es abrazar con el corazón y con las obras la religión, no la que cada uno prefiera, sino la que Dios manda y consta por argumentos ciertos e irrevocables como única y verdadera, de la misma manera los estados no pueden obrar sin incurrir en pecado, como si Dios no existiese, ni rechazar la religión como cosa extraña o inútil, ni pueden, por último, elegir indiferentemente una religión entre tantas. Todo lo contrario, el Estado tiene la estricta obligación de admitir el culto divino en la forma con que el mismo Dios ha querido que se le venere. Es, por tanto, obligación grave de las autoridades honrar el santo nombre de Dios. Entre sus principales obligaciones deben colocar la obligación de favorecer la religión, defenderla con eficacia, ponerla bajo el amparo de las leyes, no legislar nada que sea contrario a la incolumidad de aquella. León XIII, encíclica Immortale Dei, sobre la Constitución Cristiana del Estado, 1 de noviembre de 1885. He insistido en dos palabras, que es cuando son estas que dice la razón natural que manda a cada hombre dar culto a Dios. ¿Por qué he insistido en estas dos palabras? ¿Por qué las he remarcado? Porque si está hablando León XIII de que este mandato, esta obligación moral de los estados de dar culto a Dios, y no cualquiera, sino el culto verdadero, profesando la religión católica, es de razón natural, quiere decir que es de ley natural. O sea, si lo manda la razón natural, quiere decir que es de ley natural. Y una cosa que sí sigue predicando la Iglesia actualmente es que la ley natural, como dije al principio de esta intervención, es eterna, universal e inmutable. Si la ley natural es eterna, es decir, para siempre, es universal para todos los lugares del mundo y es inmutable, es decir, que está en vigor en cualquier circunstancia, en cualquier coyuntura, en cualquier época histórica, en cualquier situación, obviamente el mandato de que los estados den el culto verdadero a Dios y profesen la religión católica es un mandato también eterno, universal e inmutable. No es algo que pueda decir la Iglesia en un determinado momento y cambiar en otro momento. Antes la confesionalidad era predicada por la Iglesia y había que aplicarla y ahora ya no. No. Es eterno, inmutable y universal el mandato de que el Estado sea confesionalmente católico. Hay otra encíclica, también muy importante,
que recordamos muchísimo cuando nos reunimos en Zaragoza durante las jornadas de la Unidad Católica de España, porque es quizás el fundamento doctrinal de todo lo que se proclama, de todo lo que se defiende en esas jornadas, que es la encíclica Quas Primas sobre la fiesta de Cristo Rey del Papa Pío XI, de diciembre de 1925, que, aunque ya es muy posterior a la encíclica Immortale Dei, vuelve a decir lo mismo que Immortale Dei. Dice esto: no se nieguen pues los gobernantes de las naciones a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo, si quieren conservar incólume su autoridad y hacer la felicidad y la fortuna de su patria. El deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes, pues su regia dignidad, la de Jesucristo, exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y los principios cristianos, ora al establecer las leyes, ora al administrar justicia, ora finalmente al formar las almas de los jóvenes en la sana doctrina y en la rectitud de costumbres. Insisto, esto es, en mi opinión, pero creo que parece bastante claro por la doctrina de León XIII y de Pío XI, es de ley natural. Pero es que además de ser de ley natural, la obligación moral de los estados de profesar la religión católica, en mi opinión también, es una doctrina que forma parte del magisterio ordinario y universal. El magisterio ordinario y universal son las enseñanzas de la Iglesia católica que han sido predicadas siempre en todas partes y unánimemente por todos los romanos pontífices a lo largo de los siglos, y que no han sido declaradas de manera extraordinaria o solemne. Por ejemplo, un dogma de fe es una declaración extraordinaria de una verdad de fe católica. La Inmaculada Concepción, por ejemplo. La Inmaculada Concepción se proclamó en un determinado momento, en 1850, por el Papa Pío IX, como dogma de fe. Es una verdad de fe que el Papa proclama de manera extraordinaria. Pero eso no quiere decir que no fuera una verdad de fe antes de que el Papa la proclamase de manera extraordinaria y solemne en este caso. Obviamente ya era una verdad de fe. Y era una verdad, sin más. Entonces hay muchas verdades de fe que no han sido todavía, o no serán quizás, tal vez, porque no sea necesario proclamar extraordinariamente por medio de dogmas de fe en un concilio ecuménico, por medio de una intervención del Papa comprometiendo su infalibilidad, pero que son tan verdad de fe como las que están definidas por el Papa. Y eso es lo que llama la Iglesia el magisterio ordinario y universal. Aquello que ha sido predicado siempre, en todas partes y unánimemente por todos los papas y obispos del mundo. Pues bien, si hay una verdad de fe, si hay una doctrina que ha sido predicada, o cuando menos ha sido elogiada su práctica durante 1600 años de manera ininterrumpida y unánimemente, ha sido precisamente la doctrina de la confesionalidad católica de los estados, la doctrina de la obligación moral de los estados de rendir culto a Dios y profesar la religión católica. Y si esto es así, como yo creo, los católicos tenemos la misma obligación de asentir a esta verdad que la que podemos tener de asentir a un dogma de fe proclamado extraordinaria o solemnemente. Pues bien, yendo ahora ya al tema del régimen de Franco, es muy fácil demostrar que el régimen de Franco fue plenamente consecuente con la doctrina tradicional de la Iglesia en relación a este tema que estamos abordando, porque no hay más que leer, y es mucho más breve que lo que acabo de ahora mismo decir. No hay más que leer, por ejemplo, las leyes fundamentales del régimen. Hay dos leyes, concretamente, que son muy importantes. Una es de 1945, de 17 de junio, el Fuero de los Españoles, y otra es de 1958, que es la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que son de carácter, podríamos decir con palabras actuales, constitucional. No son unas leyes cualesquiera, sino que son de carácter constitucional. De hecho, la Ley de Principios del Movimiento Nacional declara que esos principios contenidos en la ley son permanentes e inalterables, hasta tal punto que cualquier ley, cualquier desarrollo legislativo que pueda ir en contra de esos principios enunciados en la Ley de Principios del Movimiento Nacional puede ser recurrido. El contrafuero le llamaban. Se puede recurrir por ser, digamos, contrario al fuero, anticonstitucional, hablando de una manera que hoy podamos entender. Pues bien, el Fuero de los Españoles en 1945 decía así, y su artículo es esto:
la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas en el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. Y la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que es posterior, es de 17 de mayo de 1958, dice: la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia católica, apostólica y romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. Por tanto, sobre este tema, es decir, la conformidad del régimen de Franco con la confesionalidad de los estados y la doctrina al respecto de la Iglesia Católica, no hay nada más que decir. Voy a pasar a otro porque esto es evidente. No hay nada que explicar, ¿no? Bien. Ahora, en toda la demás legislación del régimen de Franco, sobre todo en cuestiones que solemos decir sociales, ¿fue también el régimen de Franco consecuente con esta proclamación de fe católica y por lo tanto coherente con la doctrina social de la Iglesia? Bueno, podría ahora mismo hacer una comparación entre los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que recoge, por ejemplo, el compendio de la doctrina social de la Iglesia Católica, publicado en 2004 por el Consejo Justicia et Pax, Justicia et Pax, y compararlo, digo, con las leyes fundamentales del régimen de Franco, con el fuero de los españoles, con los principios del movimiento nacional, con el fuero del trabajo especialmente, que es una ley que habla precisamente de lo social y que es la primera de las leyes fundamentales que fue promulgada en 1938. Si hiciera la comparación, que no voy a hacerla porque nos llevaría mucho tiempo y no quiero aburrir tampoco a los aquí asistentes, yo podría asegurar que si, por ejemplo, cogemos el fuero del trabajo y yo lo empiezo a leer, no es que el fuero del trabajo se inspire en la doctrina social de la Iglesia, es que el fuero del trabajo es la doctrina social de la Iglesia. Es que el fuero del trabajo es un compendio, es un resumen acabado de lo que la Iglesia predicaba en 1938, de la doctrina social de la Iglesia, de las encíclicas de León XIII y de Pío XI, de las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno. Insisto, no es que se inspire, es que es todo doctrina social de la Iglesia, el fuero del trabajo. Porque todos los grandes principios de la Iglesia Católica y de su doctrina social, el principio de la dignidad de la persona humana, el principio del bien común como fin último de la sociedad, el principio de la subsidiariedad, de que los estados tienen que respetar la legítima autonomía de las sociedades intermedias, en aquello que las sociedades intermedias pueden realizar por sí mismas sin la ayuda del Estado, el principio de participación en las tareas políticas, en el caso del régimen de Franco, a través del municipio, del sindicato y de la familia. El principio de solidaridad, que el régimen de Franco no solamente proclamó en las leyes fundamentales, sino que desarrolló, y para eso están todas las leyes, todo el desarrollo legislativo en materia social y económica, de protección de los trabajadores, de protección por medio de los seguros, de vejez, de invalidez, de enfermedad, de viudedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos grandes principios de la Iglesia Católica, de la doctrina social, están contenidos en todos y cada uno de los textos legislativos fundamentales del régimen de Franco, pero especialmente en el primero de ellos, que es de 1938, que es el fuero del trabajo. Todos. Realmente es un tema difícil, pero es un tema fácil, porque sería simplemente, digamos, necesario leer lo que es ese fuero del trabajo para decir, ahí está expresada la doctrina social de la Iglesia, es que no hay más, no hay otra cosa, no hay nada que sea incompatible, es todo perfectamente armónico con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y luego, claro, no solamente están las leyes fundamentales, sino que está, como he dicho antes, el desarrollo legislativo. Es decir, desde que se proclamó el fuero del trabajo en 1938 hasta que muere
el generalísimo Franco, pues podría ahora mismo enumerar un montón de leyes concretas, con efectos concretos y con frutos concretos en el orden social, ¿no? Pero, en fin, por decir algunas, por ejemplo, pues está la creación el 13 de mayo del 38 de la Magistratura del Trabajo, la creación también ese año del subsidio familiar, en el 1940 la ley de descanso dominical, en 1943 la ley de colocación obrera, en 1942 el seguro obligatorio de enfermedad, que nunca había habido en España, era la primera vez que cubría todas las enfermedades del trabajador un seguro por obligación. En 1947 el seguro de vejez e invalidez. En 1954 el régimen de seguridad social sectorial. En el 56 el seguro de accidentes de trabajo. Bueno, en el ámbito agrario, la creación del Servicio Nacional del Trigo, del Instituto Nacional de Colonización, las leyes sobre arrendamientos rústicos, los reglamentos sobre grupos sindicales de colonización, expropiación forzosa de fincas rústicas con interés social. Bueno, podría pasarme horas y horas aquí enumerando todas las leyes concretas que el régimen de Franco puso en vigor para aplicar esos principios fundamentales que están en el Fuero del Trabajo, en el Fuero de los Españoles y en la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que son conformes con la doctrina social de la Iglesia. Solamente decir una cosa, que la primera vez que surge en España una auténtica seguridad social es en 1963, porque hay algunos que dicen que Franco no inventó la seguridad social, porque ya existían algunos seguros durante el reinado de Alfonso XIII, durante también la llamada dictadura de Primo de Rivera, algunos también durante la República, pero la realidad es que el conjunto, digamos, armónico de todos los seguros con una cobertura prácticamente universal no se produce en España hasta el año 1963, que es cuando se crea realmente la seguridad social. Todo lo demás habían sido, pues, bueno, como un anticipo, pero muy limitado, con un alcance muy limitado, y muy parcial además, ¿verdad? Porque ni cubría a todas las personas, ni cubría todos los aspectos de la protección social, laboral, económica, etc. Es con la seguridad social creada por el generalísimo Franco en 1963 cuando se consigue realmente armonizar y completar y extender a prácticamente todos los españoles esta cobertura de protección social en todos los ámbitos, en el laboral, incluso en el sanitario, porque también formaba parte de la seguridad social la protección sanitaria de los españoles. Y bueno, hay otro tema que me gustaría tocar con respecto a la doctrina social de la Iglesia, porque puede ser interesante desde el punto de vista de la polémica, que es el siguiente. Luego, claro, si da tiempo y alguien quiere hacer preguntas, porque podríamos incluso aquí leer párrafos enteros o frases de las leyes fundamentales, pero en fin, eso cada uno lo puede consultar si quiere, y si alguno quiere saber lo que dice el Fuero del Trabajo sobre algún aspecto en concreto, pues sobre las relaciones entre el capital y el trabajo, sobre la usura, sobre los seguros, por ejemplo, de todo tipo, sobre el subsidio familiar, sobre el descanso dominical, etcétera, etcétera, pues me pregunta y yo tengo aquí el Fuero del Trabajo y lo podemos leer, ¿no? Pero, por abreviar un poco, sí quería tocar un tema que tiene relación con la doctrina social de la Iglesia, y es la cuestión de el Estado totalitario. Porque hay algunos que dicen, bueno, el régimen de Franco en realidad no fue respetuoso del principio de subsidiariedad de la Iglesia, porque proclamaba en el Fuero del Trabajo que era un Estado totalitario. Bueno, hay que aclarar qué significa un Estado totalitario. En la doctrina de José Antonio Primo de Rivera, que es en la que se basan esas expresiones del Fuero del Trabajo y de otros textos de las leyes del régimen de Franco, Estado totalitario no tiene la, digamos, significación que tiene un Estado totalitario de corte social comunista. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Estado totalitario, José Antonio, quiere decir un Estado que, al contrario que los estados liberales que estaban al servicio de intereses económicos de grandes capitalistas, o al contrario que los estados comunistas que estaban
al servicio de los intereses de los que se decían representantes de una determinada clase social, la clase obrera, el Estado, en la concepción de José Antonio, tiene que ser un Estado para todos, es decir, al servicio de todos, en beneficio de todos, no de una clase, ni de un grupo, ni de un lobby, como le llaman ahora, ni de un solo gobernante, ni de una aristocracia, sino al servicio de todos. Es decir, el Estado totalitario tiene que ser un Estado que, como proclama la doctrina social de la Iglesia, tenga como fin último el bien común. Es decir, la idea de Estado totalitario en José Antonio, si uno lee la doctrina de José Antonio, el pensamiento de José Antonio, es la idea del bien común de la doctrina social de la Iglesia. Y es la que recoge el Foro del Trabajo y la que recoge el régimen de Franco cuando habla de Estado totalitario. Hay un libro de José Luis de Arrese, que es el falangista que mejor interpretó y mejor desarrolló el pensamiento de José Antonio, que se llama así, el Estado totalitario, perdón, en el pensamiento de José Antonio, donde lo explica muy bien y con citas de José Antonio, porque además José Antonio en bastantes ocasiones insistió en que él lo que no quería precisamente era un Estado panteísta, un Estado absorbente del individuo y de las sociedades intermedias y de los fueros, etc. Eso lo explicó muchísimas veces, por ejemplo en el Parlamento, José Antonio Primo de Rivera, ¿no? De hecho, la palabra totalitario, que es una cosa que muy poca gente sabe, la palabra totalitario, digamos, aplicada al Estado, ha sido, digamos, condenada por la Iglesia Católica posteriormente, porque en tiempos de José Antonio y en tiempos del Foro del Trabajo, cuando todavía estaba en vigor el régimen fascista en Italia, que también concebía al Estado como un Estado totalitario, el mismo Papa Pío XI, hablando del régimen fascista italiano y de su concepción del Estado totalitario, habla de un Estado totalitario que sí es compatible con la Iglesia. Y querría yo leer esto porque es muy poco conocido este texto de Pío XI, que es una carta que le dirige al cardenal Schuster, arzobispo de Milano en defensa de la acción católica italiana, arzobispo de Milán en defensa de la acción católica italiana. Entonces, dice Pío, está hablando del régimen fascista y del Estado totalitario fascista italiano, ¿no? Entonces él dice, Pío XI dice, régimen e Stato totalitario, régimen y Estado totalitario. Crediamo di bene intenderlo nel senso che per tutto quello che è di competenza dello Stato, secondo il suo proprio fine, la totalità dei soggetti dello Stato, dei cittadini, deve far capo allo Stato, al regime e da esso dipendere. Es decir, dice, creemos que es bueno entender el Estado totalitario en el sentido que para todo aquello que es de la competencia del Estado, según su propio fin, la totalidad de los sujetos del Estado, de los ciudadanos, deben estar sometidos al Estado, al régimen, está hablando del régimen italiano, y de él, de ese Estado, de ese régimen, depender. En ese sentido dice, dunque una totalitarietà che diremo soggettiva può certamente atribuirse allo Stato, al régimen, es decir, un totalitarismo que diremos subjetivo puede ciertamente atribuirse al Estado, al régimen. O sea, que el mismo Pío XI, en 1931, esta carta es del 26 de abril de 1931, le dice al cardenal de Milán Schuster, y hablando precisamente del régimen italiano, que es posible entender desde un punto de vista católico una cierta concepción del Estado totalitario en el sentido de que la totalidad de los ciudadanos en aquello que es propiamente competencia del Estado tengan que estar sometidos totalmente al régimen y al Estado. O sea que ahora es muy fácil condenar la palabra totalitario porque han pasado muchos años y por desgracia pues los estados totalitarios que han permanecido son los comunistas, claro, porque evidentemente ya no hay ningún estado totalitario fascista, solamente comunistas, y sí, ciertamente el estado totalitario comunista tiene todas las propiedades y características de lo que el totalitarismo nefasto que condena a la Iglesia tiene, ¿no? Pero en los años 30 la cosa era diferente, ¿no? Es lo que quiero decir. Que no juzguemos solamente por las palabras, sino que veamos qué es lo que hay detrás de esas palabras, qué significación y en el contexto en el que se pronunciaron y la circunstancia histórica en la que se dieron, ¿no? estas cuestiones.
Y bueno, si alguno quiere hacer alguna, no sé si, bueno, José Luis dirá el tiempo que tenemos para ir hasta allá a misa. ¿Qué hora es? Yo he intentado ser lo más breve posible para Las 6 5. menos 5. Las 6 menos 5. Bueno, Pues lo que diga José Luis. bien, un poquito más, podemos entendernos como máximo a las 6:15, debemos ir recogiendo. Y bueno, en primer lugar felicitar a Permuy por esta exposición tan contundente, tan clara, tan precisa. Claro, se pueden hablar muchas cosas. A mí se me ocurre algo más a bote pronto sobre lo que ha dicho, lo que está de acuerdo conmigo. Claro, el totalitarismo, este último de lo que hablaba, consiste en cuando el Estado, el gobernante, se atreve a traspasar los límites que le competen a él para meterse, por ejemplo, en los que corresponden a la familia, al Estado, a la Iglesia, etc. Totalitarismo fue la desamortización de Mendizábal. Totalitarismo es el aborto, matar a las criaturas antes de nacer, de manera que prácticamente todos los estados democráticos son totalitarios. Totalitario es confiscar a los ciudadanos sus bienes. Es decir, que estamos ante una serie de males tremendos, ¿no? Que califican no solo al Estado comunista, sino también al democrático como totalitario. Por otro lado, recordar que el fascismo italiano, siendo un régimen totalitario, era un régimen confesionalmente católico, con acuerdo con el Vaticano, donde la religión única del Estado era el catolicismo, nada más, donde no había divorcio ni había aborto. Es decir, que otra cosa es en los líos que se metieron internacionales, que es donde más se le puede cuestionar. La invasión de Abisinia y otra que se justificó como una terminación del régimen de esclavitud y de situaciones malas que había allí, un derecho humanitario de injerencia que algún día habrá que recuperar también si las sociedades vuelven a su cauce. Es decir, habría que ingerirse en algunos países, claro. Lo que pasa es que ahora nos tendríamos que ingerir en casi todos. Unos por musulmanes, otros por judíos, otros por hinduistas radicales, otros por democráticos masónicos más radicales todavía. Y en cuanto a la doctrina social de la Iglesia, pues recordar que fundamentalmente era en el régimen de Franco promover sin sindicatos horizontales una participación de sindicato vertical que tendía a que el trabajador participara de la propiedad de la empresa, si no totalmente en régimen de cooperativa o en régimen individual. El taxista era propietario de su taxi, a diferencia de Estados Unidos, que los taxistas dependen de una compañía de taxis, o de un Estado comunista, que los taxis son del Estado. Pues aquí cada cual tenía su taxi, el campesino su campo. De hecho, Franco promovió mucho con el Instituto Nacional de Colonización que las familias tuvieran sus propias tierras, pero sin necesidad de expropiar por las buenas a todo el mundo, sin colectivizaciones totalitarias estatalistas. Es decir, con diversos tipos de propiedad. A veces el Estado tenía que tener, por ejemplo, pues la industria del armamento o ciertas acerías, ciertas industrias a las que no llegaba la iniciativa privada. Subsidiariamente el Estado intervenía, pero dejaba una libertad a la economía, dejaba la libertad de empresa. Pero, por ejemplo, los bancos, aparte de que no tenían un poder omnímodo, los directivos de los bancos no tenían una capacidad política, no podían intervenir en política. Eran probos funcionarios, administradores de lo que tenían y representantes de los accionistas y también de sus empleados y de los ahorradores. Las cajas de ahorro, que eran el 50% del sistema financiero español, no eran capitalistas, eran de los depositarios y empleados. Pero en los que eran capitalistas, en las sociedades anónimas, gracias a Raimundo Fernández Cuesta, ministro de Comercio en ese momento, obligaba a que en los consejos de administración de cada empresa capitalista hubiera por lo menos 2 representantes de los trabajadores. No eran mayoría, pero les permitía ver todo lo que se gestionaba. Todo esto que ahora se hace bajo cuerda, el modelo máximo es el socialismo, claro, que es la corrupción institucionalizada, que es la mentira, que es el robo a manos llenas.
Frente a todo eso, un régimen probo que hacía justicia social y que permitía que un trabajador pudiera tener 6 o 8 hijos, la mujer no trabajaba y él solo los alimentaba a todos, pero además conseguía una vivienda en propiedad y más adelante su cochecito utilitario y más adelante pues su pequeño apartamento en la playa o en la sierra. Es decir, que era un régimen de bienestar, de paz social, un régimen bendecido por la gracia de Dios, con poca delincuencia, con una paz social, con una paz familiar estable. Es decir, los grandes beneficios de seguir la confesionalidad católica del Estado y de seguir la doctrina social de la Iglesia son los que tenemos a la vista está en el régimen de Franco. Por eso lo odian tanto, porque es el ejemplo claro del contraste contra lo que son ellos. ¿Qué representan Franco y José Antonio y el carlismo y la tradición de la Iglesia y el régimen católico? Pues representan prosperidad, bienestar, paz, un Estado saneado en sus finanzas, un Estado que no se mete en guerras así como así, que no depende de potencias ni conglomerados mundialistas ni de las sectas. Eso es lo que permite ser un Estado confesional católico y donde los trabajadores están representados hasta en las Cortes. ¿Por qué hay que estar representados por las mafias de los partidos políticos? Que son mafias corruptas, criminales, asesinas y ladronas. ¿Por qué? Ellos son la legitimidad. Y si no, oye, es que entonces no eres demócrata. Pues ni falta que me hace. ¿Para qué quiero ser demócrata? Lo que tengo que ser es cristiano y español. Y siéndolo como nos lo enseñaron Franco, como lo hemos vivido, algunos de los que estamos aquí todavía, que tenemos memoria, y el resto que sabe leer muy bien, pues verdaderamente es algo a lo que aspiramos. De manera que este tesoro precioso de estos ideales, de estos principios que salvaguardamos, es la misión que tenemos encomendada y que no depende del número, sino de la fidelidad, de la fe, del amor, de la caridad, del servicio, de la disciplina, de la unidad, del trabajar por todos estos principios sagrados que nosotros defendemos. Así pues, camaradas, amigos, hermanos, vamos a seguir luchando por todo eso, porque tenemos razón, porque tenemos la verdad, porque tenemos la justicia, porque tenemos el favor de Dios, porque nos protegen nuestros santos, nos protegen nuestros héroes, que están en el cielo, que están en comunión de los santos con nosotros, porque somos verdaderamente unos elegidos, porque somos gente a la que Dios ama y que amamos a Dios, y por tanto con esta seguridad, con esta entrega, con esta capacidad de lucha y de amor, siguiendo la estela de nuestros antepasados de la España una grande y libre, decimos una y otra vez, ¡arriba España! ¡Arriba! ¡Y viva Cristo Rey! ¡Viva! Yo creo que con esto nos vamos a ir, con el cara al proyecto.